Magdalena Lanteri es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de La Plata. Dirige el Programa de Gestión y Preservación de Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria. Una de las colecciones más importantes allí resguardadas es el archivo y fichero de lo que fue la DIPBA, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es uno de los fondos documentales pertenecientes a organismos de seguridad más relevantes vinculados a la represión y a la violación a los derechos humanos durante la última dictadura. El estudio de este archivo permite comprender la dinámica de la inteligencia y la persecución a militantes políticos y también el riguroso análisis de libros, discos, revistas y publicaciones que se realizaba como parte de un plan sistemático de control cultural. Magdalena, nos interesa en primer lugar detenernos en la sigla DIPBA, su significado y, bueno, ¿qué fue la DIPBA? La DIPBA fue la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, institución que no nació con ese nombre, nació en el año 1956 y funcionó con distintos nombres y distintos que implicaban distintas jerarquías dentro de la estructura policial hasta el año 1998 en que fue cerrada. Fue variando la denominación, pero bueno, era una dirección, llegó a ser una dirección dentro de la estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dedicada al espionaje político-ideológico de la ciudadanía en el ámbito provincial. Teniendo en cuenta esto, ¿no?, que comentas, ¿cómo se conformó originalmente el archivo de la DIPBA? A partir del año 57 empieza a producir y almacenar la documentación propia, es decir, la producida por esta nueva institución. Nosotros entendemos que la documentación es el producto de una acción que tiene que ver con las misiones y funciones de la institución, que tiene que ver con la vigilancia, con el control a la ciudadanía, a los actores colectivos, a los sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones políticas, estudiantiles, etc. Instituciones, personas, colectivos y acciones de distinto tipo, de distinta índole, van a ser vigiladas, registradas, informadas, y esa información va a estar centralizada en la ciudad de La Plata, donde funcionaba la sede central de la DIPBA y el archivo, que era donde se remitía una copia de la documentación, que era justamente el producto de esa acción de vigilancia. Entonces, esa información era remitida a la sede central. Previamente se le asignaba un factor que era lo que de alguna manera le asignaba una primera etiqueta a esa información en relación al tipo de actor al que estaban vigilando, ¿no? El factor podía ser estudiantil, podía ser religioso, podía ser subversivo, podía ser gremial, social, político, y esa información llegaba a la sede de la DIPBA y ahí una mesa de trabajo analizaba esa información, eventualmente se tomaban las decisiones correspondientes en relación a si esa información ameritaba una acción represiva posterior o una acción policial posterior, y el producto de esa información se iba guardando en el archivo. El archivo de la DIPBA está organizado en diferentes secciones. La DIPBA lo llamaba mesas. Cada sección puede tener al interior un factor, que es lo que de alguna manera determina o nos indica a quién está mirando, sobre quién están reuniendo información. Y después carpetas que pueden indicar la cuestión de la localidad o la variación temporal, ¿no? Menciono solo algunas para que se entienda, ¿no? Digamos, la mesa A reúne el factor partidos políticos, el factor comunal y el factor estudiantil. La mesa B, el factor gremial y el factor económico. Contamos con unos materiales que nos proveyó la Comisión Provincial por la Memoria, en donde se analizan obras literarias. Sí, hay un
La Comisión editó hace muchos años una colección que la llamó Censura Cultural, que reunía 2 legajos muy voluminosos de esa mesa referencia a la que me refería, valga la redundancia hoy, que son 2 volúmenes importantes de documentación producida no por la DIPBA, sino por la CIDE, digamos, por la asesoría literaria de la CIDE, y que tiene que ver justamente con un análisis de cierta circulación de obras literarias, justamente para autorizar o no la circulación en el país. Y que era, digamos, distribuido después a otros organismos de inteligencia que eran los que tenían que controlar que efectivamente esa circulación o esa prohibición de circulación se cumpliese, ¿no? Y en esto hay que decir que el archivo de la DIPBA, el fondo documental, hablando más en palabras más archivísticas, se nutría también de información producida por otros organismos de inteligencia, entre ellos la CIDE, digamos, porque existía una comunidad informativa denominada de esa manera que implicaba, digamos, una circulación de información entre organismos de inteligencia de las fuerzas de seguridad provinciales, de las fuerzas de seguridad federal, de las fuerzas armadas, de los organismos de inteligencia vinculados a los poderes ejecutivos provinciales y nacional, como en el caso de la CIDE. Y esa comunidad informativa se reunía periódicamente, semanalmente, debatían una agenda de inteligencia, se repartían tareas que después eran comprobadas, chequeadas y reactualizadas a la semana siguiente. Y en ese caso, bueno, esta información es muy interesante porque es reveladora de la mirada sobre el mundo de la cultura, sobre la palabra escrita, sobre la literatura en particular, y porque permite ver cómo una trama de control y de vigilancia que sistemática, digamos, como son los organismos de inteligencia, burocráticos, que producen una serie de rituales sumamente estandarizados y burocratizados, se cruzan con un ámbito, digamos, de la circulación de la palabra, como es la literatura, que uno a priori, digamos, no perteneciendo al mundo de la literatura, ni mucho menos lo concibe como libre, como un ámbito donde se produce en libertad y que tiene que ver con un conjunto de expresiones que no están ajustadas, sí, a alguna regla literaria, pero no a esta. Entonces es el cruce de 2 mundos tan distintos, y que quedan plasmados en unas especies de formularios, de registros muy estandarizados, que tienen un formato muy establecido. En el caso de este organismo, las informaciones se pueden seguir obteniendo, en parte por los medios habituales, delegaciones, búsqueda, explotación de diarios, etc., pero con un reajuste inmediato de todas ellas, creando además nuevos medios y elementos para obtenerlas, valorizarlas, investigarlas y ponerlas en conocimiento de la superioridad. Es decir, que esta central esté en cualquier momento en condiciones de adelantarse a la consumación de aquellos hechos que pudieran haberse solucionado si las autoridades pertinentes hubieran tenido conocimiento con la debida antelación de los pormenores que lo motivaron mediante el suministro oportuno de las informaciones correspondientes. Estos materiales seguían un protocolo, es decir, un orden muy riguroso, donde se deja en claro que la censura no es un hecho casual. ¿Cuál es la estructura general de estos informes? Bueno, me parece que hay esta cosa de que no es casual, no es caprichoso, de que hay una parte de la inteligencia del Estado, dicho esto con todas las comillas, pero claramente queriendo decir de la burocracia del Estado, analizando concienzudamente, digamos, con sistematicidad, con rigurosidad burocrática, con rigurosidad vigilante, y con algo de procedimiento académico, la circulación de la obra literaria, ¿no? Entonces,
acá hay, y esto queda plasmado en un documento que, como vos decís, tiene un formato específico donde está establecido la obra, el autor, la editorial, pero también hay una referencia con un código a quién aporta esa documentación, quién trae a esa mesa de la asesoría literaria ese libro, esa publicación para que se investigue, ¿no? Puede ser la aduana, ¿no? Porque es un libro que llega de otro país, puede ser la propia CIDE, puede ser otro organismo de inteligencia, que aportan esa documentación, ese libro, y lo traen como problema, ¿no? Y esa asesoría literaria lo analiza, y ese análisis queda, digamos, nosotros no podemos saber lo que han sido las discusiones en torno a esos que intervinieron en esa asesoría literaria. Sí, lo que podemos ver es el producto, ¿no? Que produjo la CIDE, pero que llega a la DIPBA y que de ahí seguían como, por ejemplo, unos puntos de apreciación general, después actitudes o expresiones de apología, citas, había citas literales, citas textuales, que por ahí llegaban hasta 3 o 4 hojas, esas citas, en algunos casos, o 2 hojas, o hoja y media, y conclusiones. Las conclusiones son muy atractivas porque justamente tenían mucha producción de subjetividades también. Exactamente. Y en las conclusiones advertimos cómo aparecen las categorizaciones de las obras según su posibilidad de andar o de no andar. ¿Cómo se clasificaban las obras literarias? Bien, en este caso, bueno, la CIDE tenía entonces un protocolo que habilitaba este formulario, ¿no? Digamos que esta estructura que suponía el punto A, la apreciación, el punto B, actitudes o expresiones positivas o de apología, adhesión y o afirmación hacia, el punto C, actitudes negativas o de detracción y o crítica hacia, digamos, estaba la posibilidad de analizar qué apoyaba y qué criticaba. Ejemplos, el punto D son los ejemplos textuales y, como vos decías, el punto E son las conclusiones. Contamos con el informe de las venas abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano y editado por Siglo XXI. Vemos que el informe cuenta con una apreciación muy particular y como estábamos hablando de las categorías con las que se clasificaba el enemigo, bueno, no sé qué nos podés aportar. Bueno, en esta estructura que hoy mencionábamos, ¿no?, que aparece ya formateada, en la apreciación se adelanta lo que la asesoría propone como la categoría que le cabe a esta publicación, pero después eso el desarrollo de este formulario, de este formato, implica cumplir con el punto B y C antes de llegar a las conclusiones, ¿no?, donde se ven las actitudes en las que se propicia algo, digamos, o de apoyo o de apología hacia algo, y en las de críticas hacia algo, ¿no? La fórmula es neutra, ¿no? Y en este caso, en el punto B, digamos, ya se adelanta en la apreciación que propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales marxistas tendientes a derogar los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. Es decir, que ya en la apreciación se propone un F4, digamos. Entonces, cuando se pasa al punto B y se trata de ver las actitudes o expresiones positivas o de apología, adhesión y o afirmación hacia, se enumera, ¿no?, como un punteo hacia el tercer mundo, hacia la lucha de clases, apología de la Revolución Cubana, la que
entre comillas, engendra la nueva sociedad instaurada por Fidel Castro, Che Guevara, etcétera, cierra comillas, dando como ejemplo algunas de sus medidas fundamentales, la reforma agraria de 1959, la política azucarera. Citas de Marx, es otro punto, citas de Marx, exaltación de Tupac Amaru como padre de todos los pobres y todos los miserables, desvalidos, y como caudillo del movimiento revolucionario de mayor envergadura, ubica ese párrafo en la página 67. Otra actitud de apologética sería a la estabilidad del precio del azúcar garantizado por los países socialistas, caso Cuba. Eso serían todas las acciones, las críticas que encuentran las menciones en las venas abiertas de América Latina de críticas hacia, ¿no? Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo. La tierra y sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar ha sido sucesivamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias excesivas, que tiene mucho más de 2 eslabones y que, por cierto, también comprende dentro de América Latina la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación de las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. En el informe de las venas abiertas decíamos que la producción documentada que llevaba adelante el autor para pensar su obra y para dar cuenta de su trabajo. Y entonces la reflexión es, los censores eran letrados, ¿no? Porque las apreciaciones que hacen nos parecen sutiles también. Digamos, en el análisis, aun cuando convaliden la prohibición de la circulación y abonen fines oscurantistas, digamos, es posible advertir un conjunto de análisis, interpretaciones, utilización de categorías, sutilezas en el análisis, matices que al menos nos permiten pensar que en esa asesoría literaria de la CIDE confluían personas con alguna formación académica o letrados o interesados o algún tipo de formación intelectual, digamos, que no era un puro burócrata poniéndole el sello de prohibido porque aparecía la hoz y el martillo, digamos, ¿no? Hay una mirada más profunda que está puesta a estos servicios, ¿no? Pero que es una mirada un poco más formada. Se repiten algunos giros que aparecen en montones de obras, pero también aparecen el análisis bien minucioso y en donde aparecen apreciaciones muy singulares también de este aparato de control. Sí, incluso como vos decías hoy, esta cuestión de rescatar algo, digamos, a la hora, aun cuando la conclusión sea la más negativa de todas, ¿no? En este caso, en el caso de la obra de Eduardo Galeano, digamos, sobre el final, se dice, si bien el libro está basado en hechos y circunstancias reales y su fundamentación es bastante extensa, la utilización de estos elementos es tendenciosa y observada desde el punto de vista materialista, marxista ya mencionado, donde la unilateralidad lleva a la causalidad a desvirtuarse y diluirse. Por lo expuesto, y debido a que dicho libro constituye un elemento de enseñanza y adoctrinamiento marxista,
aunque no se define expresamente, que pueda tornarse peligroso en el caso de llegar a manos inexpertas o de no iniciados, se propone la calificación mencionada en A, por atentar contra los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. Bien. Es decir, hay una consideración en relación a la obra, a la documentación, a la utilización de ciertos matices dentro de la obra que no aparece como tan explícita, pero no obstante eso el análisis redunda en esta calificación que había sido propuesta al comienzo del análisis y que acá es confirmada en este caso. Muy bien. Bueno, siguiendo esta idea de los fines también que la Comisión de la Memoria impulsa a través, entre otras cosas, de la divulgación de materiales, quería citar la colección Censura Cultural durante la última dictadura militar, precisamente el tomo 1 con el prólogo de Hernán Invernizzi, ¿no? Que se trata de una primera colección de documentos sobre análisis y censura de producciones culturales por parte de los servicios de inteligencia. Estos informes, ¿no? Sí, bueno, esa fue una idea allá por el 2007 que nos dimos de divulgar a través de la difusión es una herramienta fundamental para que la gente conozca la existencia de los archivos, es tan importante como la existencia de esa documentación, la construcción de herramientas de construcción de inventarios, ¿no? Para que la gente efectivamente sepa qué hay en cada centro de documentación. La difusión es una pieza tan importante como las otras, ¿no? Porque si hay archivos pero no se conoce que existen, qué material tienen, la gente, digamos, no puede acceder. Entonces la difusión es una herramienta para la democratización de los archivos, sobre todo en este caso como archivos producidos por fuerzas de seguridad, por organismos de inteligencia. El archivo de la DIPBA, digamos, gestionado por la Comisión, había quedado en los primeros años como un poco encasillado como un archivo de la represión, encasillado en lo que era la represión durante la última dictadura militar y lo que era la represión, bueno, a las organizaciones armadas, a los trabajadores, a los estudiantes, ¿no? Entonces, de alguna manera también la publicación de estas colecciones permite mostrar, primero, que el Estado controla y reprime no solamente en periodos dictatoriales, digamos, permite ampliar esa temporalidad, aunque claramente el archivo da cuenta de la brutalidad y del carácter excepcional de esa represión durante la última dictadura, pero permite ver que el Estado es un Estado que controla a través de una serie de instituciones que están distribuidas en todo el territorio, mirando, observando y produciendo información que después permite la represión, y que ese control y esa represión se ciñe sobre un montón de actores que no tienen que ver solamente con los actores que están claramente, digamos, cuestionando al Estado en sus políticas, sino que tiene que ver con vigilar y castigar, en última instancia, de vigilar al conjunto de la sociedad civil, con vigilar a la difusión de las ideas, a la propagación de ideas, claramente, vigilar a distintos actores que tienen que ver desde el maestro de escuela o la cooperadora escolar hasta la organización armada, digamos. Sí, y como funcionar como en tono de advertencia. Exactamente. ¿No? Exactamente. Hay una frase que nunca termino de decirla bien, la tendría que tener anotada, digamos, pero en uno de los documentos doctrinarios la DIPBA dice algo así como: vamos a vigilar a todos, hasta los buenos, para captar el preciso momento en que dejan de serlo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la advertencia, de estar preparados para anticiparse a la generación del hecho disruptivo, es la razón de ser del servicio de inteligencia. Exacto, previsores del orden social. Exactamente.